Bien, este capítulo contiene 27 versículos. Prácticamente se considera como el epílogo de la epístola. Entonces, vamos a desarrollar este tema en el transcurso de los siguientes minutos. Bien, para comenzar, vamos a decir que este capítulo contiene 4 puntos. El bosquejo está desarrollado de esta forma. De 1 al 16, saludos a los amigos. Es decir, que el apóstol Pablo se va a permitir saludar a todas las personas a quien está dirigida la epístola. A las personas que conoce ahí en la iglesia de Roma. También tenemos en los versículos 17 al 20 un aviso solemne contra quienes causan divisiones. Es una pequeña amonestación contra las divisiones. El punto tercero tiene que ver con los saludos de parte de los colaboradores de Pablo. En este caso, el saludo de los que están en ese momento con el apóstol Pablo, 21 al 24. Y finalmente contiene una pequeña doxología y un resumen doctrinal. Esto está contenido en los versículos 25 al 27. Bien, continuemos entonces. El enfoque esencial ya en esta parte ya conclusiva de la epístola, el apóstol Pablo hace una especie de nombramiento a los amigos con quienes se ha ido relacionando permanentemente. Pero una idea esencial es que esta amistad está fundado en un énfasis, es decir, el amor cristiano. En otras palabras, lo que deberíamos siempre considerar en nuestras relaciones interpersonales tiene que estar fundado sobre este principio, el amor entre los cristianos. Ese ha sido el paradigma de relación del apóstol Pablo. Pero no solamente es una relación así vacía o simplemente de amistad sin contenido, sino es una relación fundada con los colaboradores del Evangelio. Asimismo, hay algunas personas a quienes no los he conocido personalmente. Recuerden que el apóstol Pablo estaba escribiendo la epístola a una iglesia a la cual no conocía. Y si bien no conocía cómo es que lo estaba escribiendo, cómo es que estaba nombrando a las personas, es que tenemos que considerar también que dentro del contexto o del ambiente espiritual, también hay personas que no solamente tienen nombres, sino hay personajes que arrastran un gran renombre. O sea, es decir que son personas que son muy conocidas en el ambiente espiritual. Entonces ahí vemos al apóstol Pablo saludando a estos hermanos y por supuesto también recomendando. Hay un pequeño detalle en este capítulo 16, lo que podemos considerar también como una duda razonable. Pero quizás es una duda razonable no justificada. Si bien se dice que el capítulo 16 es un saludo a los amigos de Pablo, por lo menos en este contexto hay como 26 amigos de Pablo. ¿Y cómo es que si era una iglesia a quien no conocía, allí estaba saludando a 26 personas? Por ahí es que muchos comentaristas indican de que probablemente esta carta no formaba parte de la epístola a los romanos y que presumiblemente forma parte de la epístola a los Efesios, o podría haber sido una carta dirigida a Éfeso,
Consecuentemente, según estos comentaristas, no formarían parte de la epístola. Pero viendo en el fondo el contenido de la epístola, vamos a llegar a la conclusión de que tienes relación con la epístola, principalmente en la última parte, que es la parte exhortativa, y tienes relación con lo que ha expuesto en el contenido doctrinal de los capítulos 1 al 8. Entonces, no es tan sustentable decir que este capítulo 16 no forma parte de la epístola. En realidad es la parte final, es el epílogo de lo que ha venido exponiendo primariamente. Bien, ahora vamos a comenzar con un personaje muy importante a la que hace referencia el apóstol Pablo. Se trata de Febe. Probablemente es ella quien ha de llevar personalmente la epístola a Roma, a la iglesia de Roma. No estamos hablando solamente de una iglesia. Seguramente en Roma habían varias iglesias. Eran iglesias que estaban establecidas en los hogares, es decir, en las casas. Entonces, es una epístola que tiene carácter universal. Seguramente ha ido circulando por todas las iglesias que estaban constituidas legítimamente en Roma. Es interesante este personaje, esta diaconisa. Vamos a verlo ahora, que nos dice el versículo 1 y 2. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad portuaria que estaba cerca de Corinto, estaba más o menos como a 10 kilómetros y medio de Corinto específicamente. Entonces ahí había establecido Febe una iglesia en su casa. Eso lo va a ratificar el apóstol Pablo más después. Consiguientemente, es una persona que tiene una gran responsabilidad de carácter eclesial. 2, que las recibáis en el Señor. Esta es la recomendación ya del apóstol, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Se nota el carácter de servicio que tiene Febe. Bien, pero ¿cuál es el problema con este pasaje? En realidad estamos abordando ya el liderazgo de la mujer en el oficio ministerial. Entonces, para este efecto se utiliza la palabra diáconos, diáconos que tiene que ver con servidor, pero hay que verlo desde dos puntos de vista. Los que niegan el liderazgo de la mujer entienden de que esta palabra refiere simplemente en el sentido general y no así en un sentido oficial, como se da a entender, de acuerdo también a las recomendaciones que da el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que entender que es una servidora en sentido de oficio en la iglesia de Cencrea, donde tenía establecido una iglesia en su casa, en su domicilio. O quizás, como dicen muchos, simplemente es un servidor. En Romanos 13:4 hemos visto esta característica. Las autoridades públicas son servidores, pero esto hay que entenderlo en un sentido amplio, en un sentido extenso.
En cambio, en el sentido oficial, como en Filipenses 1:1, estamos hablando específicamente de las diaconisas. Tampoco hay que confundir, ¿no? Con las esposas de los diáconos o como las mujeres de los diáconos, como está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. En realidad, Febe es una persona, es una oficial de la iglesia, consecuentemente está realizando una tarea de carácter ministerial. Lo que está haciendo el apóstol Pablo en este contexto es afirmar el carácter de servicio ministerial que tiene la mujer en la iglesia. En realidad, esta parte afirma bastante el trabajo que debe hacer la mujer en la iglesia. Algunas otras características de Febe, lo que tenemos que rescatar, lo que va a afirmar también su capacidad de liderazgo, es fundamentalmente su carácter, un carácter bastante lineal, digamos, en cuanto a la capacidad de dirigir. Eso es lo que la individualiza y la hace especial, con lo que se confirma también su casta de líder espiritual. Asimismo, ella es llamada diaconisa de la iglesia. Por lo mismo, en el sentido amplio, como entienden muchos, se trataría simplemente de una servidora, como cualquier servidor, como la autoridad que hemos hecho referencia anteriormente en el capítulo 13 de Romanos. Pero con la recomendación que da el apóstol Pablo, tenemos que entenderlo de que sí se trata de una servidora de carácter oficial. Entonces, en el sentido técnico propiamente dicho, tenemos que aceptar de que Febe evidentemente es una autoridad espiritual, es una diaconisa que seguramente trabajaba también con las hermanas en ese contexto. En el versículo 3 al 4 vamos a encontrar otros amigos del apóstol Pablo que colaboran a la obra y va a nombrarlos personalmente. Ahí está Priscila y Aquila, colaboradores en Cristo Jesús. Una de las virtudes del apóstol Pablo es que cuando refiere a la iglesia, no mira desde una perspectiva global. Muchas veces cuando miramos a una iglesia decimos la iglesia Dios es amor, por decir. Entonces creamos, ¿no?, una imagen global de la iglesia. Queremos entender en un contexto colectivo. Pero la visión pastoral que tiene el apóstol Pablo cuando mira a la iglesia y cuando habla de la iglesia, está hablando en realidad de personas individualizadas o de familias establecidas. Entonces, él perfectamente quiere, cuando se dirige a una iglesia, individualizar quiénes son los componentes de esa iglesia. En realidad, por ahí debería ir siempre el trabajo pastoral. No mirar, ¿no?, como se mira en el aspecto humanista. Por ejemplo, en las ideologías nos enseñan a individualizar los grupos sociales a través de clases sociales o comunidades. Entonces crea otro tipo de identidad. Pero en la identidad de la iglesia, en el apóstol Pablo, podemos percibir que hay una relación interpersonal, o sea, hay familias, hay personas, y ese debe ser el carácter que debe tener el pastor principalmente en su relacionamiento con la iglesia. Individualizar, o sea, transmitir el amor de
Jesucristo a las personas. En este tiempo de pandemia hemos atravesado por ese pequeño problema, ¿no? De que no hemos practicado lo que es el sentido de comunidad. En realidad, lo que hemos hecho es escuchar el mensaje y muchos lo han transmitido por Facebook. Entonces, mirando al Facebook, quizás uno puede elegir uno u otro sermón, pero la esencia, digamos, de la comunión está en la interrelación personal. Entonces, esa ha sido la característica del apóstol Pablo. Esa es la parte muy rescatable. En el 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En realidad no precisa en qué momento Priscila y Aquila le salvaron la vida al apóstol Pablo, pero hace referencia a eso, pero no especifica las circunstancias. Seguramente ha sido en uno de esos momentos cuando ha sido de alguna manera perseguido por los mismos judíos que en realidad estaban en contra del evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Ahí tenemos una pequeña ilustración de lo que es Priscila y Aquila. Quizás para comprender un poquito más podemos explicar esta relación como un modelo de lo que es el matrimonio cristiano. Ambos están enfocados en el servicio, en el ministerio, es lo ideal, porque normalmente no es fácil situar este complemento de servicio en ambos esposos. He conocido a muchos pastores que realizan trabajo ministerial, pero la esposa realiza otra actividad que no es precisamente lo ministerial. Pero en este caso hay un complemento, ahí está la riqueza de Priscila y Aquila. Si bien Aquila, que era judío de Ponto, y probablemente haya sido un servidor de Priscila, que era ciudadana romana, y quizás hayan establecido, ¿no?, una amistad, luego han constituido ya un matrimonio, una familia. Priscila era de familia noble, romana, pero de todas maneras, siguiendo el principio cristiano, ella está con su esposo. En muchos pasajes encabeza primero Priscila, dice Priscila y Aquila. No va primero Aquila y Priscila. Pero esto está en función a su liderazgo. Ya habíamos dicho que ella refleja algunas cualidades especiales del liderazgo, por ejemplo, temperamento y capacidad, porque fue ella la que enseñó a Apolos lo que es en realidad el significado del evangelio. Claro, obviamente juntamente con Aquila. Tiene capacidad para enseñar, y además que ha debido ser una buena trabajadora, porque está hablando de patrimonio, que tiene una iglesia en su casa. Eso ya indica muchas cosas en cuanto a la posición patrimonial se refiere. Tiene estabilidad y a la vez hace servicio a la iglesia. En realidad es un buen modelo de carácter matrimonial, donde se complementan el uno con el otro. Priscila es un diminutivo de Prisca. En muchos pasajes también se utiliza su nombre real, que es Prisca, y aquí en Romanos se está utilizando precisamente su diminutivo, Priscila. Priscila sale de Roma en el 52 después de Cristo.
cuando fue expulsado por un edicto de Claudio en el año 52. Y a causa de esa expulsión, porque expulsaron a todos los judíos de acuerdo a la historia, se evidencia de que uh, el, el emperador Claudio había expulsado a causa de las diferencias que tenían los mismos judíos por por un personaje llamado Crestos. Así es como lo registra el historiador. Esto no está en la Biblia. Pero en realidad podría haber sido de que las diferencias eran entre los judíos por causa de Cristo. Entonces, esa ha sido la causa por la cual les expulsó Claudio en el 52. También se establece que Apolos fue instruido por ellos. Esto está en el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 24 al 26. Y finalmente, en 1 Corintios 16:10, se establece que tienen una iglesia en su casa. Entonces, estamos hablando en ese tiempo de las iglesias hogares, de las iglesias que están en las casas, donde precisamente las personas de buena posición económica habilitaban esta faceta, digamos, del ministerio para poder consolidar también la obra a la cual han sido llamadas. En los versículos 5 al 11 hay otros personajes los cuales han sido también nombrados por el apóstol Pablo. Vamos a ver algunas de carácter especial. Se consignan por lo menos 26 nombres, de los cuales son 6 las mujeres. 26 nombres, y por otra parte también 13 pertenecen a un estrato especial, o sea, un estrato de carácter imperial. Había algunas personas que pertenecían a la corte romana. Ellos habían sido convertidos y también fueron nombrados por el apóstol Pablo. Dos personajes muy, muy importantes, Andrónico y Junias. Para muchos son dos varones, Andrónico y Junias. Y muchos intérpretes también consideran que en realidad es un matrimonio, que Junias es una mujer líder, muy respetada, dice, ¿no? Entre los apóstoles. Algunos comentaristas indicaron de que sería una mujer apóstol, pero esto no tiene ningún sustento. Recuerden que hay apóstoles en el sentido amplio y en el sentido restringido. En el sentido amplio son los que son enviados por la iglesia para predicar el evangelio. Habría que entenderlo en ese contexto. Entonces hay más tendencia de que son un matrimonio. Otros personajes, Amplias, es un hombre relevante, probablemente haya sido un esclavo liberto. Los libertos eran los que habían sido liberados de la esclavitud, ya dejaron de ser esclavos, pero muy representativo en la iglesia. No dice el apóstol Pablo qué cualidades tenían, pero sí tiene representación en la iglesia. Presumiblemente también tenía una función de liderazgo. Aristóbulo se menciona que fue el nieto de Herodes. Este ya corresponde a la parte de la casta especial de la corte, probablemente el nieto de Herodes. Sin embargo, en la casa de Aristóbulo ya habían judíos creyentes que sirvieron a este personaje especial. Entonces,
también es uno de los personajes nombrados por el apóstol Pablo. Asimismo, hay algunas características especiales entre otros personajes. Podemos decir que hay alguna especie de romances ocultos en un concepto de que hay parejas, hay matrimonios, hay amigos que estaban insertos, ¿no?, dentro de lo que eran las amistades del apóstol Pablo. Entre ellas tenemos también a Trifenea y Trifosa. Con probabilidad ambas habrían sido mellizas. Y el significado de sus nombres implica que eran, que tenían una faceta refinada, delicada. El mensaje que da Pablo es que no obstante de su belleza, son abnegadas en la causa. Entonces, tenían características especiales ellas. No obstante de ser portadoras de una belleza especial, a la vez también eran servidoras de la causa. Otro personaje es Rufo y su madre, también una madre para Pablo, así lo considera el apóstol, seguramente una señora de gran servicio que atendió a Pablo. Su identidad, según Marcos 15:21, se hace referencia a un Simón que tiene dos hijos, Alejandro y Rufo, y con probabilidad, de acuerdo a lo que establece Marcos 15:21, se esté refiriendo a este mismo personaje. En el punto 2 hace una pequeña exhortación, es decir, un aviso solemne contra los que causan divisiones y tropiezos. Esa es la característica de estos versículos que van desde el 17 hasta el 20. ¿Cuál es la amonestación que hace el apóstol Pablo? En realidad va contra las personas que causan disensiones, o sea, las personas que causan división. Este tipo de personas normalmente perturban la iglesia y en realidad lo hacen desde dos puntos de vista. Primero, pueden poner tropiezos en lo que hace a la enseñanza, enseñando falsas doctrinas, o también en cuanto hace a la conducta. Entonces, desde esa manera, con un mal comportamiento o con una mala enseñanza, pueden provocar divisiones en las iglesias. Entonces, aquí adopta una recomendación. Hay dos recomendaciones en realidad. No hace de que se haga resistencia a las personas, sino que se aparten de ellos y obedezcan lo que está establecida en la palabra de Dios, en lo que dice la doctrina del Evangelio. Entonces, una respuesta a los que causan divisiones y ponen obstáculos es apartarse y obedecer. Y finalmente hay una parte que habla de una promesa que se va a cumplir en un tiempo futuro. El Dios de paz aplastará toda intromisión de Satanás a la iglesia, el anuncio de la derrota de Satanás. Entonces, si bien Satanás todavía está activo en este tiempo, en esta dispensación, pero queda la esperanza de que él, conforme a lo que dice en Génesis 3, ha de ser aplastado de manera definitiva. Y ya no va a haber estos temas de controversias o de divisiones que normalmente siempre se presentan en la iglesia. Los versículos 21 al 23, ya ingresando a la tercera parte de este capítulo, hay algunos saludos de parte de los colaboradores, o sea, de los que están con el apóstol Pablo.
En el 21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. No especifica en realidad detalles acerca de qué parentesco tuvieran con estos personajes. Es muy probable que se esté refiriendo al aspecto espiritual. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí hace un pequeño paréntesis. Si bien es el apóstol Pablo quien está dictando, hay un amanuense, en realidad el que escribió la epístola, literalmente lo escribió, es Tercio. Entonces, seguramente hace esta adición con la autorización del apóstol Pablo. Y por lo mismo él aprovecha el pequeño espacio para mandar un saludo y a la vez aclara que él es el que está escribiendo la epístola. Y en el 23 os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano Cuarto. El primer personaje, quizás el más relevante, es Timoteo. Para el apóstol Pablo, Timoteo es su mano derecha y en realidad un discípulo a quien dejaría como a su sucesor. Esta característica podemos encontrarlo en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 20. Otro personaje importante, Lucio de Cirene, uno de los que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Esto lo encontramos también en Hechos 13, versículo 1. También hace referencia a Gayo, persona al que Pablo bautizó personalmente, según 1 Corintios 1:14. Es obvio que él está recordando a todas las personas con quien tuvo relación. Tercio, el amanuense, del cual ya hice referencia, y finalmente en el versículo 24 va a concluir con una bendición para todos sus amigos, colaboradores del ministerio. En el versículo 25 al 27, ya cerrando el capítulo, el apóstol Pablo hace una pequeña referencia a dos cosas. Primero, a una doxología y segundo, a un resumen doctrinal. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Esta última parte es la doxología de la que se refiere. Pero sin embargo, ingresando a lo que resume la parte doctrinal, podemos establecer que hay varios puntos. En primer lugar, está hablando de un evangelio que nos hace capaces de mantenernos firmes. En realidad nos afirma la seguridad de la salvación, de que nadie nos apartará de la mano de Dios, según establece el capítulo 8 de la epístola. Esto hace de que el hombre permanezca erguido, victorioso ante el mundo. Tenemos la seguridad de que hay una justificación que siempre nos va a hacer firmes, nos va a hacer ver justos delante de Dios en Cristo. Esa es una de las características que contiene este resumen final. Por otro lado, es un evangelio que Pablo predicaba y fue ofrecido por Jesucristo. El evangelio
nos la dio Dios y hoy emplaza a los hombres a predicarla. En realidad todo el resumen de la epístola tiene que ver con el Evangelio. Y el Evangelio no es más que la justicia que viene de Dios, es la justicia de Dios versus la justicia del hombre que ante Dios es trapo de inmundicia. En tercer lugar, es un evangelio que es la consumación de la historia. Es como si con su venida el mundo comenzara otra vez. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo histórico para el hombre. Si bien en su nacimiento humano, su fin está condenado a la perdición, con el nuevo nacimiento en el Evangelio de Jesucristo comienza una nueva etapa histórica. Y eso es lo que se ha venido predicando, ¿no? El nuevo nacimiento. Es un evangelio propuesto para todos, es decir, que este evangelio tiene carácter universal. Y el sueño de Dios es que todas las naciones conozcan a Dios. El evangelio está disponible para todo aquel que crea. Es un evangelio que crea un mundo obediente fundada en la fe. Esa es la vida del creyente transformado, reformado, que ha de mostrar en lo sucesivo la imagen de Jesucristo en su vida personal. Entonces, esa es la parte conclusiva a la cual ha llegado el apóstol Pablo, con lo cual concluye este capítulo 16. Ya quizás para concluir podemos hacer una pequeña sinopsis, o sea, un pequeño resumen de lo que hemos visto en el transcurso del semestre. Hemos visto la carta a los romanos y hemos iniciado con una pequeña introducción, que esta carta era de características en su morfología a las cartas antiguas de los tiempos del apóstol Pablo, que eran muy diferentes a las nuestras, pero en su forma, ¿no? Y naturalmente tiene estas características. Comienza con un saludo, acción de gracias, que va a ser el versículo 15, y después los planes de su viaje a Roma. Entonces su intención era llegar a Roma y después partir de allá para España. Quería llegar el apóstol Pablo a la iglesia de Roma con una carta que contenga una exposición doctrinal y exhaustiva sobre qué, sobre la justificación por medio de la fe. Ese es el contenido en realidad del Evangelio, que el hombre se justifica solamente por medio de la fe. Por otra parte, también hemos visto que la epístola se divide en tres partes. Una parte doctrinal, donde se habla de la justificación por medio de la fe. En la segunda parte, el problema de Israel, que va desde el capítulo 9 al 11, y finalmente la parte exhortativa desde el 12 hasta el 15 y la conclusiva el 16. La epístola concluye con una doxología en el formato, en el estilo que tiene el apóstol Pablo. Quizás también recordar que el capítulo 16 tiene una interrogante en lo referente a la autenticidad de este capítulo. Realmente formó parte de la epístola. Muchos autores consideran que en realidad es una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, pero está establecido de que esta carta evidentemente pertenece y corresponde a la epístola a los romanos.
Y precisamente en la recomendación a la diaconisa Febe se puede entender esta característica. ¿Cuál es la tesis de la epístola? ¿En qué se resume la epístola? En realidad se resume en esto, en que el hombre se justifica por medio de la fe. Cuando ingresó el pecado y el hombre, la humanidad, se contaminó con el pecado, no existía una forma de ser justificado, o sea, de comparecer ante la justicia de Dios y salir de ahí justificado. Era difícil, casi totalmente imposible. Por lo mismo, las obras de la ley no han tenido eficacia, por lo que se reveló de que la justicia de Dios es la única que nos lleva a la salvación. ¿Y cómo se accede a esa justicia? Por medio de la fe. En Romanos 3:28, el hombre se justifica por la fe y no por las obras de la ley. Eso es lo que hemos visto en la primera parte de la explicación. Por otra parte, es una carta circular, o sea, tiene carácter universal. Si bien fue válido para la Iglesia de Roma, también fue válido para las iglesias de todos los tiempos, aún en los tiempos nuestros. Sin Cristo, todo hombre está perdido. En realidad, el pecado hace inaccesible que el hombre pueda llegar a la salvación. Entonces, hemos visto en el capítulo 1, desde el versículo 18 para adelante hasta el versículo 32, el hombre pagano es un hombre perdido en la idolatría y en la inmoralidad. Ahora bien, no es que Dios específicamente está castigándoles a ellos de forma dirigida, simplemente les está aplicando su justicia. Es su justicia la que va a determinar la característica de condena del hombre pagano, del hombre perdido. También hemos visto que de la misma forma, si bien el hombre pagano está bien merecido en ese juicio y en realidad lo tiene bien merecido la ira de Dios sobre ellos, porque dice la ira de Dios está sobre ellos, están bajo condenación, pero con el hombre moralista de igual forma no le hace diferente, no se hace diferente al hombre pagano, al igual que el judío, porque si bien en el tiempo de la dispensación ya de la gracia, la ley ha cesado en lo que se refiere a las leyes ceremoniales, pero en este contexto ya no tiene eficacia la circuncisión externa, sino hemos visto también que ya estaba hablando de una circuncisión interna, es decir, de una pureza ya en el corazón del hombre, y solamente esto podía ser posible con la justificación. Y todas las promesas que fueron dadas para Israel ahora son para todos los que creen en Jesucristo, y las promesas ahora se cumplen en Cristo. A causa del pecado estábamos hechos constituidos en pecado, en pecadores, esclavos de la ley, esclavos del pecado y esclavos de la muerte. Bien, ¿en qué contexto el hombre es esclavo del pecado? En realidad, pecado significa en su original, en griego, amartía. Amartía es pecado.
Y esto viene a significar como una fuerza que domina. El pecado en realidad es un poder donde el hombre está absolutamente incapacitado para poder vencerlo. Se aprovecha de la ley. La ley es de forma expresa, los 10 mandamientos, pero hay otra ley, la que se manifiesta en nuestra conciencia. Entonces, en el capítulo 7 nos enseña estas características. Si la ley, el pecado estaba muerto, y al venir la ley, el pecado se vive. Es decir, que al conocer la ley, el pecado se ha hecho manifiesto. Esa es la forma en que en realidad opera el pecado. Y el apóstol Pablo decía, ¿no? Y entonces el pecado me mata y yo me constituyo en esclavo del pecado. No había forma, no había escape del pecado. Y esa ha sido su característica especial. No había forma en que el hombre pudiera vencer al pecado. Y finalmente, vamos a ver algunas características especiales de lo que contiene la doctrina de la epístola a los romanos. En primer lugar, que después de nuestra conversión, después de haber sido justificados, hemos sido incorporados a Cristo. O sea, a través del bautismo hemos sido puestos en Cristo, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y a la vez estamos muertos en Cristo y resucitados con Él. O sea, ya no vivimos para la carne, sino vivimos para Cristo. Ahora somos miembros de su cuerpo a través de la fe, la justificación, y el bautismo, que es la obra del Espíritu Santo, mediante la cual somos incorporados al cuerpo de Cristo. Algún lenguaje soteriológico paulino, hemos visto la redención, la justificación y la salvación. Estas tres características operan en el pasado, presente y futuro. Vamos a aclarar esta idea a través de esta diapositiva. Las bendiciones de la salvación, las doctrinas fundamentales en Romanos. ¿En qué se resume toda esta exposición doctrinal? Hay tres componentes, esto es lo que no debemos olvidar nunca. Primero es la justificación, segundo la santificación y tercero la glorificación. Estas características se han venido exponiendo desde el capítulo 1 hasta el hasta el capítulo 8 de la epístola. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación en realidad es una forma donde la obra de Jesucristo nos ha salvado de la culpa del pecado. Es decir, que la justicia que portaba el Señor Jesucristo nos la transmite. Por ello es que tenemos una justicia imputada, es una justicia que viene de Cristo, es una justicia que ha sido revelada, es la justicia del Evangelio a la cual accedemos por medio de la fe. Y esta justificación es la que nos salva de la culpa, de los pecados pasados, presentes y aún de los pecados futuros. Entonces, tenemos una seguridad de que nuestros pecados están totalmente perdonados. Ya no tenemos culpa ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos incorporados al cuerpo de Cristo. Este acto ha ocurrido en el momento de nuestra conversión. Ha sido en ese momento en que hemos sido justificados. Lo que debemos tomar en cuenta es que la justificación no santifica, ¿no? Es una cuestión de carácter legal. Legalmente hemos sido declarados sin culpa. En realidad es una
declaración. Eso es lo que habíamos afirmado inicialmente. La segunda doctrina es la santificación. La santificación viene después de la conversión. Esto tiene que ver con el tiempo presente. Hay un tiempo pasado donde hemos sido justificados. Ese ha sido el momento de nuestra conversión. Pero ahora en el tiempo presente estamos siendo santificados a través de la obra del Espíritu, permaneciendo en Cristo. La santificación lo que está haciendo es salvarnos del poder del pecado. O sea, vencer al pecado no es simplemente un desafío. En realidad es un poder, es una fuerza de carácter espiritual. Por lo mismo necesitamos a Cristo, necesitamos permanecer en Cristo para poder vencer al pecado. Eso hemos visto cómo se ha ido desarrollando en el capítulo 8 de la epístola. También la glorificación. La glorificación es un estado donde la obra de Cristo nos salvará de forma definitiva de la presencia del pecado. Entonces, estas tres doctrinas, justificación, santificación y glorificación, son los tres componentes de la doctrina de la epístola a los romanos. Entonces, hermanos, hasta ahí habríamos llegado a la conclusión de nuestro programa. Y cualquier consulta que puedan tener o cualquier duda, sería bien que recurran a algunos textos. Un libro muy recomendable de la epístola a los romanos, que es de carácter exegético, es de Pérez Milós, Romanos de Pérez Milós. No he podido conseguirlo en digital, pero sí están en las librerías. Las he visto en las librerías de la Sociedad Bíblica. También la librería que está en el seminario. Está sobre los 250 bolivianos, me parece. Entonces, sería bien que adquieran ese libro. Es bastante voluminoso, pero una excelente exposición de lo que es la epístola a los romanos. Eso es lo que les recomendaría. Y también pueden recurrir a la biblioteca del seminario, donde hay varios libros de romanos, y pueden sacar una copia de los mismos, precisamente para tener un material ya preparado para ir también conociendo estas doctrinas a profundidad. Entonces, con eso estaríamos concluyendo la clase. No sé si tienen alguna pregunta o algo que comentar referente ya a la conclusión de nuestra clase de la epístola a los romanos.